Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a este ciclo de conferencias internacionales. Soy ingeniero Jorge Castrillón, director de Marketing Educativa y Expansión Internacional U-Global Corp y director de la red Alumni Futuro by U-Global. Estas conferencias están auspiciadas por la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, y están organizadas por la red Alumni Futuro by Global, que les voy a contar un poquito sobre este networking internacional que da servicio a las universidades de Latinoamérica. ¿Qué es Global Corp? Global Corp es un networking internacional que, digamos, que desde hace 20 años apoya instituciones educativas en el crecimiento sostenible y sustentable de su matrícula, la optimización de los procesos de gestión y la implementación de universidades online que internacionalice su portfolio de programas académicos de pregrado y posgrado, maestrías y doctorados en Latinoamérica. Hoy componen el portfolio de Global Corp 5 universidades. Entre ellas está la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. En cuanto a la red Alumni Futuro, que pertenece a Global Corp, su propósito institucional es, como lo voy a leer, la red Alumni Futuro y Global es un networking internacional descentralizado y autónomo que como propósito institucional tiene apoyar a los profesionales de Latinoamérica para enfocar su visión en las habilidades emergentes y potenciar su empoderamiento personal que les permite ser gestores de cambios frente a las profesiones del futuro. Esta red alumni da servicio de red alumni a las 5 universidades que son las aliadas de esta red. Estamos en este momento en un periodo de adoptar mayor cantidad de universidades que pertenezcan y puedan usufructuar de los productos de la red alumni. Y el ADN de nuestra red alumni es: creemos en tu potencial y te apoyaremos explotando un mundo exponencial. Es decir, que nosotros trabajamos es en formar en las habilidades emergentes necesarias para ser gestores de cambio frente a las profesiones del futuro. Como les dije antes, tenemos 5 universidades aliadas prácticamente en toda Latinoamérica, les voy a mostrar. Nuestro headquarter queda en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Tenemos en Santiago de Chile, en Ecuador, en Quito, en Bogotá, en Colombia, en Puebla, en la Ciudad de México y en Miami, en Estados Unidos. En cuanto a nuestro portfolio de productos, son todos estos que vemos acá. Rápidamente se los presento. El masterclass son encuentros de 4 o 5 profesionales a hablar de un tema determinado, son mesas redondas. Pensadores del futuro, prácticamente invitamos a futurólogos a que nos den su visión desde hacia dónde van las distintas áreas del saber en este planeta tan, digamos, incierto, voluble, ¿sí? El censo de empleabilidad y bienestar del trabajo es un censo que hacemos todos los años en las universidades, en este caso en WICS, lo hemos hecho sobre el fin del año pasado, prácticamente vamos a exponer los resultados en este primer trimestre. El programa Compañero es un programa donde incentiva el encuentro, es decir, potenciar el encuentro, aunque sea virtual o presencial, de acuerdo a los países donde se encuentren los alumnos. Para la red alumni es muy importante la familia, por eso tenemos productos para la familia, es decir, la cápsula del tiempo es un taller de mapa de sueños, las Olimpiadas Trivial Game, que es un juego de cultura general que prácticamente compite en familias de toda Latinoamérica, es un juego muy parecido a Quiero ser millonario, ese tipo de juego de preguntas, donde participa toda la familia. El programa de incubadora de emprendimiento, para todos aquellos que tengan emprendimiento, pueden encontrar su angel inversor o bien su partner, o bien tener en la mesa de trabajo feedback sobre su proyecto personal. La bolsa de trabajo es un acuerdo que tenemos con LinkedIn que estamos imponiendo este año, donde vamos a ofrecer a todos los participantes, a todos los miembros de la red alumni, posibilidades de poder tener nuevos horizontes. El workshop Thinking Future es un workshop para poder trabajar en todo lo que tiene que ver hacia futuro, la prospectiva, digamos, el desarrollo de la creación de futuros,
e inclusive prácticamente está armado para que quienes participan de esto puedan posteriormente tener la capacidad de hacer este taller dentro de sus compañías, ¿sí? La red Networking Internacional es un networking que hacemos todos los años para encuentros, para poder compartir entre los distintos miembros de la red alumni de toda Latinoamérica. En total hoy somos cerca de 6.000 miembros. El programa Yo como Marca es un campus de entrenamiento en todo lo que tiene que ver con habilidades emergentes y es un tema muy importante en cuanto a la formación, porque en ese lugar trabajamos en el círculo del empoderamiento. Se trabaja con neurociencia, promoción de lingüística, hay tareas de coaching también en todo esto. Y una herramienta holandesa muy interesante que digamos, así comienza este campus, donde uno empieza a reconocerse cuáles son sus metaprogramas y cuáles son sus motivadores para hacer lo que se hace. Y esto tiene muy importante en este círculo de mejoramiento porque para poder tener una buena marca personal, primero hay que reconocerse para autorreconocerse, luego de esta manera uno se automotiva y ahí recién puede tener un empoderamiento personal para enfrentar todo lo que se viene hacia el futuro. El Top 5 Five Speaker es un evento que vamos a hacer ahora dentro de febrero, última semana de febrero, donde prácticamente todos los que participaron el año pasado en el ciclo de conferencia fueron calificados por las encuestas de satisfacción que también este seminario va a tener. Este top 5 prácticamente vamos digamos, a nombrar los primeros 10 speakers mejores y los 5 mejor calificados van a estar en una semana completa de seminarios que van a ser invitados todos los que están aquí presentes. El ciclo de conferencia internacional que va a comenzar, el nuevo ciclo que se va a llamar Diseñando el Futuro, ¿no? El anterior se llama Impulsando el Futuro, acá se va a llamar Diseñando el Futuro. Va a empezar prácticamente en abril, va a ser cerca de 50 conferencias del nivel que estamos teniendo en este momento. El Haptech Education Week es un juego de roles donde 4 o 5 personas forman equipo para en 48 horas dar la solución a un problema que se va a plantear sobre educación. Esto ya lo hicimos el año pasado y fue muy exitoso, pero esta vez, el año pasado lo hicimos en Ecuador, esta vez va a ser en toda Latinoamérica. Y por último, el foro Wix Innovation, que va a ser un foro de un día donde vamos a trabajar con mesas redondas, donde vamos a invitar a profesionales que estén con este concepto de innovación en todos sus quehaceres y que nos puedan ilustrar, nos puedan enseñar hacia dónde van, cómo lo hicieron, y tiene que ver mucho también con futuro. Así que esto es lo que es la red alumni, así que ahora sin más voy a hacer la presentación de nuestro speaker del día de hoy, el licenciado Pedro Luis Figueroa, compatriota de Argentina, que tiene su conferencia que es Desafíos Tecnopedagógicos para enseñar en la era de la inteligencia artificial. Para poder conocer un poco más de Pedro, bienvenido Pedro, un placer tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias. Voy a hacer una semblanza del Licenciado Pedro Luis Figueroa, maestrando en procesos educativos mediados por tecnología, profesor universitario, especialista docente del nivel superior y en educación, directivo y docente de nivel técnico superior, capacitador, facilitador, tutor y creador de contenidos sobre aprendizaje y nuevas tecnologías, educador con 20 años de experiencia en diferentes niveles y funciones, conferencista, orador y ponente con publicación de artículos y capítulos de libros en diferentes espacios nacionales e internacionales, investigador universitario y asesor educativo. Coautor del libro Enfoques, Metodologías y Recursos para quien desea enseñar en el siglo XXI, autor del ebook El día que todo cambió y miembro de la Sociedad Argentina de la Inteligencia Artificial, como también miembro honorífico de la Red Internacional de Investigadores de Educación.
Bien, antes de darle paso a nuestro conferencista del día, quiero comentarle que, digamos, como siempre, la ronda de preguntas va a ser posterior a su conferencia y para poder hacer estas preguntas las hacen en el chat de preguntas y respuestas y yo le leeré las que entendemos conducentes en cuanto al seminario o al taller perdón, a la conferencia que estamos dando para poder que nuestro conferencista pueda, digamos, contestarlas. Así que, de nuevo, bienvenido, licenciado Pedro Luis Figueroa. Un placer tenerte con nosotros. El mismo gusto, muchísimas gracias a Jorge por la bienvenida, la presentación y particularmente por el honor de compartir este espacio con instituciones y organizaciones y empresas de prestigio a nivel latinoamericano. Así que es un enorme gusto compartir con todos y también con bueno, colegas de distintos países, referentes y demás. La verdad que es un espacio muy interesante para compartir y en estos 45 minutos en este tiempo que vamos a compartir, vamos a intentar desandar esta temática. Así que muchísimas Bien. gracias y espero que resulte de utilidad. Yo dejo de compartir, Pedro. Excelente. Así todo... comenzamos directamente con lo que tenemos allí previsto. De nuevo, un cordial y fraterno saludo desde el calor de Córdoba, en el centro de Argentina. Estamos en plena ola de calor, pero también con la calidez latinoamericana de poder compartir estos bellos encuentros. Y agradeciendo nuevamente la excelente organización. Como decíamos, vamos a hablar de desafíos tecnopedagógicos para enseñar en esta era de la inteligencia artificial. Esa es la temática general y vamos a estar abordando justamente esas líneas, lo tecnopedagógico, los desafíos, la enseñanza en sí y la inteligencia artificial para condensar el mensaje y lo que queremos compartir. Y para comenzar, nos parecía interesante contextualizar lo que vamos a presentar, porque no nace con la inteligencia artificial, sino que estamos en medio de un proceso en el que, como punto de partida, la tecnología va cambiando permanentemente, lo sabemos y lo vemos en nuestras evidencias cotidianas, pero también no solo cambia, sino que nos cambia. Y cuando decimos nos cambia, apuntamos particularmente a rutinas, a tiempos, a espacios, a dinámicas, a prioridades, a necesidades. Conversábamos hace un instante antes de iniciar la cuestión de los teléfonos celulares y cómo van cambiando y cómo se van actualizando y cómo eso también va cambiando nuestra vida. Pensemos cómo hacíamos cualquier trámite en cualquier organismo público, por ejemplo, hace 5 años o hace 10 años y cómo lo hacemos ahora o los trámites bancarios, por ejemplo. Bueno, y para simplificar esta primera idea, este punto de partida de que la tecnología cambia, pero también nos transforma, veamos este video de 1 minuto que muestra cómo la tecnología cambió y nos cambió en 40 años, escenificado en un escritorio. Cualquiera de nosotros podemos tener nuestro escritorio de trabajo. Fíjense cómo cambió y cómo nos cambió en 4 décadas. No solo la cuestión de que todo lo que teníamos quizás encima del escritorio se simplifique en 1 o 2 pantallas, sino que también nuestras rutinas, nuestras dinámicas, hasta el copiar y pegar adquiere otro significado. Bueno, esto es para centrarnos en la reflexión explícita, que todos tenemos la experiencia, pero para hacerlo reflexión,
de que la tecnología va cambiando, pero también nos va transformando. Y en ese contexto, en ese punto de partida, es que vamos a desarrollar lo que sigue. Pero también como punto de partida la cuestión de educación y nuevas tecnologías, este vínculo que lleva ya décadas de desarrollo y hablamos de nuevas tecnologías desde lo digital, desde lo Internet, y nos preguntamos quién tiene el protagonismo. ¿Y por qué? Porque muchas veces, para simplificar la expresión, podemos decir que el protagonismo se lo damos a la tecnología. Y le decimos a la tecnología que enseñe, le decimos a la tecnología que sea la responsable del aprendizaje, le decimos a la tecnología que sea la organizadora del momento, del espacio, y podemos estar en cierta manera ejemplificando lo que un ilustrador francés en cerca del 1900 pensó para un siglo después, en el año 2000, de cómo sería la escuela. Fíjense esta ilustración de Jean-Marc Coté en 1899, y él pensaba la escuela de un siglo después, es decir, del año 2000, como una máquina a la que alimentamos con libros y que a través de cables llega a cascos, cascos con una especie de auriculares también, y eso transmite el conocimiento y así se aprendería según esta dinámica. Más allá de las diferencias o de la cuestión hasta casi fantasiosa, digamos, en la imaginación, nos puede llevar a reflexionar de que quizás a veces hemos tenido o hemos visto esta concepción de que la tecnología, solo por involucrarla y por tener información, eso nos crea el conocimiento y nos genera el aprendizaje. Bueno, en realidad la pregunta es quién tiene el protagonismo, y claramente el protagonismo lo deberían tener las personas que están allí involucradas a través de la mediación tecnológica, y por allí vamos a andar, pero me parece una imagen muy representativa. ¿De dónde venimos en esta historia reciente de educación y nuevas tecnologías? Bueno, venimos desde hasta marzo del 2020, y esa fecha nos resulta muy significativa. Veníamos con una cuestión que podemos simplificar en innovación pendiente, tomando una expresión de Cristóbal Cobo, y diciendo que el cambio más importante no es tecnológico, sino de sentido, pero que todavía estábamos hasta ese momento con una innovación pendiente, es decir, cómo aprovechar las nuevas tecnologías en los ámbitos educativos para transformar esa educación, para proponer nuevas alternativas. Y estábamos en esa dinámica. Y también con métodos, tiempos, espacios y vínculos educativos centenarios, algunos inamovibles, también cuestionados, pero dentro de cierta comodidad y o de costumbre, generalizando obviamente con el riesgo que eso implica. Desde marzo del 2020, y decimos marzo del 2020 porque nos referimos particularmente a la pandemia, allí se nos alteraron los tiempos, los espacios, las necesidades, las prioridades, y la tecnología tuvo un rol central y un rol que se replanteó, que se reconfiguró, que primero estuvo de emergencia, después sirvió para mantener el vínculo, que se notó mucho cuando estuvo ausente ese recurso, pero sin duda que es un antes y un después en esta relación de educación y nuevas tecnologías. Y ahí vimos disrupción, cambio abrupto, emergencia, priorizar el vínculo, puesta en evidencia de grandes aciertos y de grandes falencias de la educación, y un desconcierto y un sobreesfuerzo también. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en esta situación? Y ahí la tecnología tuvo algunas respuestas, pero también tuvo algunos desafíos que se actualizaron. Y después, en el post-pandemia, seguimos abogando por reinventar las prácticas de enseñanza. Todos los cambios sociales, culturales, económicos y hasta tecnológicos siguen desarrollándose, pero la educación tiene que seguir dando respuesta a esas mismas transformaciones, y como dice Mariana Maggio, una educadora y doctora en educación argentina, quedamos desfasados y nos cuesta actualizar a esa dinámica. Y en esta pospandemia ya sabemos en gran medida a lo que nos enfrentamos, a la virtualidad versus la presencialidad, debates que se actualizaron, la transformación versus la vieja normalidad, grandes brechas que aparecieron o se evidenciaron, y un boom tecnológico educativo que también nos reconfiguró. Esto como contexto necesario como para poder conversar, pero también como para establecer una primer premisa. En esta época excepcional no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre. Si queremos transformar el futuro, si queremos cambiar el rumbo, debemos repensar la educación. Se trata de forjar un nuevo contrato social para la educación. Tenemos que reparar las injusticias del pasado y orientar la transformación digital hacia la inclusión y la equidad. Y necesitamos que la educación
contribuye plenamente al desarrollo sostenible, decía la directora del UNESCO en 2022. Pero además, en este repensar la educación, con Cristóbal Cobo, que retomamos una vez más, sería un grave error quedar seducidos por los cambios que estamos viviendo y querer actuar rápido y sin pensar con detenimiento. Es decir, sumarnos a esta ola de transformación aceleradísima sin pensar. La prisa es tan solo una buena forma de asegurar nuestros errores futuros. Nuestro desafío está en comprender que nuestra época demanda una reflexión detenida, pensar de manera profunda, aunque ello no siempre se traduzca en decisiones rápidas y apresuradas. Es decir, en aquella transformación que veíamos al inicio de la tecnología, pensar cuál es el rol, el papel y el lugar de la educación en ese contexto. Porque acá hay un dilema histórico de la misma educación y que se reactualiza con la tecnología. ¿Qué mantener y qué cambiar? La esencia de lo que funciona, establecerla, determinarla, pero también el riesgo de no adaptarse a los cambios. Y si no, veamos estos dos ejemplos. La esencia de lo que funciona. Fíjense, y vieron esas ilustraciones al estilo de encuentre las diferencias. Bueno, encontremos las diferencias de un desarrollo tecnológico como una lapicera, una virome, un bolígrafo, en este caso, desde 1955 hasta hoy, o hasta estos tiempos. Y no cambió, porque la esencia y cumple su función determinante y tiene la forma adecuada y el mecanismo adecuado. El único cambio que tuvo, que es imperceptible, es en la punta, en el capuchón, en la tapa, que se abrió un orificio porque si alguien se lo tragaba en algún momento se le permitiera respirar. Fue el único cambio para salvar vidas, ¿no? En cierta manera. Pero también está el riesgo de no adaptarse, el riesgo de no transformarse. Y en este caso, una historia muy reciente que la vamos a empezar a compartir mientras vamos conversando, que es la de Blockbuster. ¿Se acuerdan donde alquilábamos las películas? Bueno, Blockbuster, un videoclub que funcionó y que era central en esta industria. Se le cobró una multa a una persona, crea un servicio de rentas de películas por internet, de lo que después sería ese actor que está allí detrás. Estas llegarían por correo en formato DVD, ese es el nacimiento de Netflix, ¿sí? Pero en esa época todavía no estaba preparado para el negocio, pero la compañía apostó por esa nueva tecnología y revolucionó un modelo de suscripción a pedido. Entonces, esos directivos de Netflix se acercan a Blockbuster y les dicen, ¿nos unimos? Empecemos a unar esfuerzos, y Blockbuster lo rechazó en esa época. Entonces, el CEO de Blockbuster pensó, ¿para qué cambiar un modelo de negocios que ya funciona? ¿Para qué transformarnos si no hay manera que esto cambie? Se declaró en quiebra y todos sabemos lo que hoy es Netflix como industria y como negocio, inclusive, este gigante que tiene millones de suscriptores en todo el mundo. Entonces, la cuestión es el riesgo de no adaptarse mantenido con la esencia de lo que realmente funciona. Y ahí está una de las raíces y los talones de Aquiles también de la educación. ¿Qué mantener y qué cambiar? ¿Cómo transformarnos, pero sin perder nuestra esencia? Y lo decimos mucho de nosotros en los pasillos. Vieron que por ahí algún colega podemos haber escuchado decir, al final me piden que termine haciendo otra cosa distinta. Bueno, ahí está un poco el enorme desafío constante en estos tiempos de transformaciones con esas metáforas. Y de repente, fíjense que en estos 5 minutos hemos dado un panorama complejo, transformaciones, pandemia, cuestiones sociales y demás, y de repente aparece de un día para el otro prácticamente la inteligencia artificial. Y nos hace acordar una frase de Stephen Hawking, este gran científico en 2017, que decía, cada aspecto de nuestras vidas será transformado por la IA y podría ser el evento más grande en la historia de nuestra civilización. Cuando lo dijo en 2017, más de uno de nosotros habrá dicho, bueno, pero para eso falta mucho, quizás no llegue a verlo, podremos ver los que tenemos algunos años de más. Sin embargo, con fecha y hora exactas, el 30 de noviembre del 2022, a las 3:02 p.m., esto es hora argentina, lo podemos transformar en hora de México, por ejemplo, sería el mediodía. La empresa OpenAI, encargada de ChatGPT, que lo venía desarrollando desde hace 3 años, lanza un tweet
en ese entonces era Twitter, lanza un tweet, hoy red social X, diciendo, ahí tienen ChatGPT, pruébenlo y nos dicen a ver qué les parece. Ese fue el nacimiento de la revolución actual y de lo que hoy motiva que estemos hablando de la inteligencia artificial. Un desarrollo que llevaba décadas, la inteligencia artificial, que por primera vez queda al alcance de la mano de cualquiera de nosotros con o sin conocimiento. Y si no, que un avatar de inteligencia artificial lo cuente y lo explique y de qué significó esto para la educación. El video que van a ver ustedes está generado íntegramente con inteligencia artificial, la voz, la imagen, el sonido y los subtítulos. Lo compartimos. El 30 de noviembre de 2022, el mundo se estremeció en un instante aparentemente insignificante. Ese día, un simple tweet se propagó como una semilla lanzada al viento, anunciando el nacimiento de ChatGPT, la primera plataforma de acceso libre y masivo basada en inteligencia artificial, desencadenando un cambio de paradigma sin precedentes. Después, ya nada fue, ni será, igual. Inmediatamente, uno de los ámbitos que se vieron, y se ven, fuertemente interpelados, fue la educación. Es una invitación a reflexionar sobre la enseñanza y el aprendizaje en tiempos de IA, a cuestionar las prácticas y los modelos vigentes, y a explorar las posibilidades de una nueva pedagogía basada en la inteligencia artificial. 30-11-22, el día que todo cambió, también para la educación. Les decía que ese video está generado, quien ustedes veían ahí, no es una persona de carne y hueso, es un avatar generado por inteligencia artificial, y realizar ese video no demoró más de 5 minutos en cuestión técnica. Y ahí ya empezamos también a ver la cuestión de la transformación, ¿no? Por ejemplo, en la creación de contenido. Sin duda, una enorme revolución que la inteligencia artificial esté al alcance de cualquiera de nosotros. Y eso también, obviamente, va a tener repercusiones en todas nuestras tareas. Comprendiendo un poco más esta inteligencia artificial, que seguramente más de uno de ustedes lo viene desarrollando, lo han visto en otras charlas, pero me parece bueno dejarlo asentado, podemos decir que es un campo de la informática que busca crear máquinas capaces de realizar tareas, y acá está la clave, que simulan acciones de la inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Aspira a actuar como el ser humano sin que se diferencie si fue una máquina o un humano quien hizo esa actuación. Esa es la aspiración de la inteligencia artificial. No es un desarrollo tecnológico de hoy, ni del 2022, ni de hace un año, sino que, por ejemplo, inteligencia artificial como concepto, como término, surge en 1956 en una convención de científicos y matemáticos. Lo que hoy vemos es producto directo y consecuente de más de un siglo de avances. Ya hubo algunos antecedentes disruptivos que quizás no dimensionamos en su justa medida, que haya autos que se manejen solos, que una máquina le gane a un campeón mundial de ajedrez, que una máquina gane un programa de preguntas y respuestas en vivo junto a participantes que habían ganado previamente. La IA ya formaba parte de nuestra vida y lo usamos cotidianamente, aunque no lo sabíamos. Un ejemplo rudimentario en cuanto al uso de la inteligencia artificial, no porque la tecnología sea rudimentaria, son los GPS, por ejemplo. La IA ya no es una cuestión de ciencia ficción y no es una cuestión de expertos o de científicos, sino que se liberó. Y no todo es ChatGPT, este detalle me parece sumamente importante. De hecho, hoy podemos encontrar repositorios con más de 10.000 recursos o herramientas basadas en IA al alcance de cualquiera de nosotros. Y eso también nos habla de la magnitud del fenómeno. Entonces, ¿por qué hoy estamos hablando de inteligencia artificial y no lo hicimos el año pasado, los anteriores, o en la década del 60 y del 70 o del 80 en cuanto a la educación? Bueno, primero porque es una tecnología altamente sorprendente. Después porque la podemos usar masivamente y tenemos el acceso. Porque está transformando de manera evidente muchas estructuras sociales. Porque hay avances más disruptivos aún. Porque no es solo una herramienta, sino que es una dinámica y una lógica nueva que traspasa a la sociedad. Y porque quizás por primera vez en la historia somos testigos de la revolución, a la vez que somos conscientes que va ocurriendo una revolución, que estamos dentro de una revolución, y a la vez estamos llamados a ser protagonistas de esa revolución. Es decir, una triple condición que quizás en otro momento histórico no se dio de esta manera tan evidente, siendo usuarios, pero también siendo productores, generadores
y testigos de la revolución tecnológica que ya vimos desde el inicio. No solo tiene que ver con la herramienta, sino que transforma nuestras vidas y nuestras rutinas y lo que nosotros vamos haciendo. ¿Qué hay detrás de la inteligencia artificial? ¿Cómo comprender este fenómeno que es tan complejo y que incluye cuestiones de machine learning, de aprendizaje automático, de algoritmos y demás? Bueno, les propongo, cerrando esta primera parte del encuentro, les propongo una especie de juego. Lo voy a hacer yo para hacerlo un poco más rápido, pero vamos a jugar un poquito porque nos va a demostrar, en definitiva, qué hay detrás de la inteligencia artificial, cómo funciona la inteligencia artificial. ¿Es magia? ¿Es algo espontáneo? ¿O de dónde surge? Bueno, y que nos sirve también después para entender cómo aplicarlo en la educación. Este es un experimento de Google, es una página que se llama acá está, Quick Draw, corre, dibuja. Me va a plantear 6 dibujos que yo tengo 20 segundos para hacer cada dibujo, así que les pido la paciencia. Y a medida que yo vaya dibujando, que aclaro que soy muy malo, desde ya pido disculpas porque el dibujo no es mi fuerte, ni mucho menos. Mientras yo vaya dibujando, la inteligencia artificial va a intentar deducir que estoy dibujando en 20 segundos y a ver si adivina, lo vamos a dejar hasta ahí, a ver si adivina lo que yo estoy dibujando. Vamos a dibujar. Les propongo un octógono. No tengo idea qué dibujo nos va a pedir. Bien, tengo 20 segundos para esto. A ver, vamos ahí. 2, 3, 4, Parece tienda 5, de campaña. 6, Lo sé, 7. es octógono. Dedujo que era un octógono, ¿sí? ¿Vieron cómo va a hablar? Un arbusto. Creo que me acuerdo Parece plátano. de mis épocas O río. O árbol. pero es un arbusto. O brócoli. O chimenea. No, arbusto. Parece fogata. No. A ver. Parece jardín. No es un jardín. No tengo ni idea de qué estás dibujando. Sí, lógicamente, porque con mis No he habilidades. podido adivinarlo. Miren lo que me pide, parece que es a propósito. Un rinoceronte. Voy a hacer mi mayor esfuerzo, pero no creo que se llegue a adivinar. Bueno, vamos a hacer algo más Parece bien joto. grande. O puente. O pan. O oso. O tapa de botella. Parece furgoneta. O tigre. O perro. O caballo. Obviamente. No he podido adivinarlo. Seguramente. Bien, vamos con la camiseta. A ver si Parece podemos océano. ahí. O hexágono. O pantalón. Lo sé, es camiseta. Dedujo que es un... y vamos con banco. Dedujo que es un banco para sentarse. Lo sé, es banco. Ahí nomás, me lo hizo fácil, muy bien. Vamos con corona entonces. Bien, vamos ahí. Parece océano. Parece playa. Lo sé, es corona. Muy bien. Bueno, fíjense esos dibujos, ¿sí? Te pido enormes disculpas. La verdad que no volverá a ocurrir. Bueno, he adivinado 4 de tus dibujos, 2 de ellos no supo qué eran, y acá están mis dibujos, que por favor no los repitan por ningún lado. Después en la grabación, en la última, sacamos esta parte para que no haya problema. Pero ¿a dónde hemos llegado después de este momento? ¿Qué hemos querido hacer? Bueno, fíjense, la cuestión que nos interesa es esto. ¿Cómo hizo para adivinar los dibujos? Porque en realidad la clave está en el dato y tiene más de 50 millones de dibujos a partir de los cuales va interpretando cada trazo para deducir, a partir de ese aprendizaje que ya tiene, para deducir lo que yo estoy dibujando. Por ejemplo, veamos, acá está la corona. Fíjense la corona que yo dibujé, ¿sí? Pero fíjense que hay más de 129.000 coronas y no son todas iguales. Hasta inclusive busquemos alguna que sea media extraña, pero esta es más distinta. Esto parece más algo de un arlequín. Esto supongamos que es una corona. Bueno, pero todos estos dibujos se han hecho por corona. ¿Qué acabamos de hacer con el juego que hicimos? Entrenar a la inteligencia artificial y decirle que lo que yo estaba dibujando se puede asociar a una corona, a un rinoceronte o a una camiseta. Entonces, lo que hay detrás de la inteligencia artificial son datos. Imagínense que las 129.797 personas que dibujamos una corona la hubiéramos hecho triangular o la hubiéramos hecho
alargada como un bastón. La inteligencia artificial deduciría que una corona es igual a un bastón, a algo alargado. Entonces, el entrenamiento de los datos y los datos que están detrás determinan lo que a veces podemos ver como magia, que es que el funcionamiento de la inteligencia artificial y lo que va realizando. Este detalle me parece fundamental para comprender la inteligencia artificial. Se dice muchas veces de que, bueno, está creada por hombres y demás. Sí, efectivamente, pero también está entrenada por cada uno de nosotros. Cada vez que usamos ChatGPT, la estamos entrenando y le estamos diciendo lo que nosotros entendemos por esa cuestión. Pero trabaja por asociación, por aprendizaje, por aproximación. Y este juego así lo deja en evidencia. Gracias también por la paciencia para esperarlo, que muestra el detrás de escena de estas cuestiones. En este punto, preguntarles a ustedes, pedirles la participación, si pudieran, a todas las personas que están aquí presentes, si pueden ir a la página menti.com y utilizar este código 298162 para participar de este relevamiento que es totalmente anónimo y voluntario, pero con 6 opciones de cómo ustedes vienen utilizando la inteligencia artificial en su tarea educativa para ingresar a la segunda parte de este encuentro, después de haber hablado de la cuestión tecnológica y de la cuestión de la inteligencia artificial. Les va a aparecer esto, marcan una de las opciones, ponen enviar y reitero que es totalmente anónimo. La reitero, entran a menti.com en su navegador, desde el teléfono celular, en una tablet, en el aparato que estén, sin ningún problema, y ponen el código 298162, ponen enviar y suficiente. Ese es lo que les estoy pidiendo. Voy a ingresar acá, porque acá ya algunos están participando. Muchísimas gracias a las más de 10 personas que están participando. Y vamos a ir viendo las cuestiones en tiempo real. Fíjense qué interesante cómo se va agrupando. La mayoría hasta ahora dice que utiliza algunas herramientas y estoy explorando posibilidades en educación, pero también algunos ya lo utilizan con un uso más intensivo y más creciente, algunos para toda la tarea educativa, que es muy valioso. Estoy abierto a explorar su utilidad en aspectos específicos. Fíjense la radiografía de lo que hoy hacemos, y mientras siguen respondiendo, y agradezco mucho la molestia de poder hacerlo, piensen esta misma encuesta hace un año atrás, y todos quizás hubiéramos estado entre la primera opción. No pienso usarla porque no le encuentro demasiado sentido. Y cómo la misma transformación también nos va transformando nuestras percepciones, ¿sí? Y está muy bien si alguien decide no utilizarlo. Obviamente no hay obligación en esta cuestión, y de hecho es el lineamiento de este encuentro, utilizarlo cuando tiene un sentido pedagógico y tecnopedagógico. Pero fíjense que estamos a mitad de camino, podríamos decir, y lo que resta del camino, me animo a decir yo, tiene que ver con lo pedagógico, tiene que ver con cuál es la utilidad que nosotros podemos encontrarle a la inteligencia artificial o a cualquier otra herramienta. Muchísimas gracias a todos los que han participado, casi 80 respuestas allí. Muchas gracias por manifestar estas opiniones y avanzamos, pero es una radiografía muy interesante de cuál es el panorama actual entre los asistentes y los que estamos aquí del uso de la inteligencia artificial en la educación. Ahí se actualizó también esta cuestión. Muchísimas gracias por las molestias. Entonces, en base a lo que veíamos recién, a lo que opinamos, a lo que compartimos, a lo que actualizamos, a lo que exploramos, ¿qué deberíamos mantener en educación para conservar la esencia de nuestra tarea formadora en este contexto? ¿Y qué deberíamos transformar en educación para que nuestras propuestas respondan a los desafíos actuales? Y acá aparece lo tecnopedagógico, que es mucho más que usar las TIC o que un curso de informática. Implica la integración de la tecnología en el ámbito educativo de manera efectiva y reflexiva. Es decir, que se justifique pedagógicamente la inclusión de la tecnología en los procesos de enseñanza y en los procesos de aprendizaje. Les pongo un ejemplo que no sería relacionado a lo tecnopedagógico, a la definición que damos. Llego a la clase y pongo un video de media hora para que mis alumnos lo vean. Eso, poner un video
no es hacer un uso tecnopedagógico de las herramientas digitales, ¿sí? En ese caso. Implica utilizar herramientas tecnológicas de manera activa y planificada para mejorar la calidad y eficacia de la enseñanza y el aprendizaje. Por eso es un gran desafío, por eso no es de la noche a la mañana y por eso hace décadas que venimos hablando de esto y se actualiza con la inteligencia artificial. Incluye la creación de entornos virtuales que aprovechan la tecnología para facilitar experiencias de aprendizaje interactivas, colaborativas y personalizadas. También incluye la capacitación de docentes y estudiantes en el uso efectivo de la tecnología, promoviendo habilidades como alfabetización digital, gestión de información y resolución de problemas con herramientas tecnológicas. Implica explorar y aplicar nuevas metodologías y estrategias de enseñanza, por eso tecnopedagógico, que aprovechan las posibilidades que ofrece la tecnología para potenciar el aprendizaje. Y se trata de utilizar herramientas tecnológicas para recopilar datos en tiempo real sobre el desempeño de los estudiantes, esto en la instancia más de evaluación formativa, permitiendo ajuste continuo en la enseñanza para adaptarse a las necesidades individuales de los aprendices. Fíjense, es mucho más que usar las TIC, es mucho más que ver un video, es mucho más que usar tal plataforma, sino que tiene que ver con un sentido pedagógico, porque los educadores estamos llamados a ser expertos pedagógicos con un uso significativo de la tecnología, no expertos tecnológicos y que la pedagogía venga después. Y desde ese lugar es la propuesta. Entonces es errado entender el uso de la tecnología como un fin en sí mismo, así como creer que si usamos herramientas, dispositivos y plataformas en la educación, ya estamos dando una respuesta tecnopedagógica a los cambios impulsados por la era digital. Y así, esta inteligencia artificial que veíamos recién y que se va a continuar desarrollando, cualquier otra tecnología que venga en el futuro, no es ni la solución ni el problema cuando hablamos de transformar la educación. Los viejos desafíos persisten y hasta se ponen más en evidencia en estos nuevos contextos. Porque si no estaríamos haciendo lo que veíamos en la imagen del 1899, recargarle todo el sentido y el protagonismo a la tecnología. Y en realidad lo tenemos como educadores, lo seguimos teniendo como educadores. Entonces, la pregunta no debería ser si nos va a reemplazar la inteligencia artificial a los docentes, sino, y acá nos involucramos, ¿qué debemos reemplazar y revisar los docentes para potenciar nuestra enseñanza, aprovechando la inteligencia artificial para que el aprendizaje de nuestros estudiantes sea significativo, contextualizado y acorde a estos tiempos de transformación? Fíjense que la pregunta, el desafío es totalmente diferente y la concepción también que tenemos de la tecnología es totalmente diferente. Porque si no nos puede pasar esto, fíjense, es casi anecdótico, casi tragicómico en algún punto, pero tiene que ver con un punto. Este es un recorte de un diario, ahí está el enlace del Washington Post, en 1986, de una protesta de docentes contra la calculadora, contra el uso de la calculadora en las escuelas y en las universidades. ¿Cuál era el argumento? Nuestros alumnos no van a saber sumar y restar nunca más. Y la máquina va a hacer, y va a hacer que no quieran pensar, que no quieran razonar y que no quieran realizar cálculos. ¿Sí? Fíjense esta cuestión, y de hecho es una noticia que en su momento también allí apareció. Bueno, por eso lo tecnopedagógico va mucho más allá. Y acá le damos una entidad a la herramienta que nos termina traspasando también nuestra propia autoridad. Porque la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo con esta nueva herramienta, calculadora en ese momento, inteligencia artificial hoy, para transformar mi propuesta? Está claro que no puedo seguir haciendo lo mismo de siempre, como decían los autores o como decía la UNESCO. Tengo que transformar, pero ahí está lo bello y desafiante también de la educación. Entonces, lo tecnopedagógico también involucra mucho más que usar la inteligencia artificial, sino ver cuál es el sentido. Y acá les empiezo a traer algunas cuestiones que tienen que ver con la práctica. En educación y en la tarea docente, la IA no es el lugar de llegada, sino, en mi experiencia, es el punto de partida. Es desde donde es la plataforma de lanzamiento, desde la cual se puede potenciar con una mirada crítica y con sentido pedagógico las prácticas de enseñanza y las experiencias de aprendizaje. Como experiencia, simplemente no como ejemplo, no como modelo a seguir, sino como experiencia propia, les traigo lo siguiente.
a estudiantes ingresantes de una carrera, de una tecnicatura en desarrollo de software, les planteaba que utilicen la inteligencia artificial en las primeras clases, en las que nosotros hablábamos de comunicación organizacional, y esa era la temática. Entonces, les indicaba que ingresen a un chatbot, que en ese chatbot carguen un archivo, que era el apunte que nosotros teníamos dentro del espacio, era el material bibliográfico, que dialoguen con ese chatbot y con ese texto, haciéndole preguntas, no preguntas que estuvieran en el texto, sino preguntas que a ellos les surgieran sobre la comunicación organizacional en su futura tarea y que me entreguen esa conversación. Y fíjense que acá tenemos un ejemplo, acá lo estoy abriendo en tiempo real, la aplicación es POE, ya la vamos a ver un poquito más en detalle. Acá está el apunte de comunicación organizacional, el material bibliográfico, la recopilación de textos, y esto es de un alumno que me compartió el chatbot directo. No fue un copiar y pegar y entregar un Word, porque me permite esta aplicación, así como muchas otras, incluyendo ChatGPT, me permiten compartir este chatbot acá con el botón compartir. Entonces, ¿qué me interesó a mí de esta actividad? ¿Qué fue lo que yo valoré, lo que yo evalué, que era sincrónica, que era virtual? Y yo valoré la pregunta, no la respuesta. No le pedí la respuesta. Después trabajamos sí con las respuestas de todos los que fueron preguntando y organizamos las preguntas, hicimos trabajo en el aula y demás. Pero lo interesante acá era qué le preguntaban, qué le interrogaban al texto. Y el chatbot funcionaba como una especie de aliado de ese texto que iba respondiendo en base a lo que iban preguntando. Inclusive puedo continuar este chat y ahí puedo también empezar a pensarlo, bueno, este chat que inició el alumno A se lo envía al alumno B, el alumno B lo sigue, se lo envía al alumno C y tengo un diálogo entre texto, alumnos e inteligencia artificial, todo en un mismo lugar. Y desde ahí, esto, de otra manera, a mí se me complica muchísimo poder realizarlo. Bueno, esto exigió transformaciones y para mí, en mi experiencia, la primera transformación fue no evaluar la respuesta, sino evaluar las preguntas. Y eso también fue un cambio de paradigma, sin duda, muy interesante. Bueno, simplemente como ejemplo y cómo nos va transformando lo que veíamos y cómo no hacer lo mismo que hacíamos antes. Y si hablamos de usarla más que usarla ya, también diría que es más que un buscador avanzado. La hemos puesto mucho en acción a la IA, preguntándole cosas a ver si se equivoca o no, a ver si, y la hemos usado como un buscador avanzado, pero nos permite, por ejemplo, hacer revisión bibliográfica y búsquedas semánticas, dialogar con documentos, diseños de rúbricas de evaluación, generar preguntas de investigación, sugerencias de títulos, subtítulos o explicaciones, inspiración para instrucciones y conclusiones, hacer diálogos imposibles entre autores, hagamos dialogar a autores del siglo XV o a dos pintores o a dos economistas que tienen determinados libros para traducciones, para obtener sugerencias de planificaciones o de clases, para generar ideas, hipótesis, para definir en otras palabras o aplicar conceptos complejos, parafrasear, ampliar, sintetizar, obtener diferentes puntos de vista, mejorar o corregir la redacción, crear casos de acuerdo a necesidades específicas, de acuerdo a una bibliografía, por ejemplo, elaborar esquemas, cuadros, automatizar videos, audio, material multimedia, crear chatbots personalizados para estudiantes y un larguísimo etcétera que tiene que ver con nuestras propias experiencias tecnopedagógicas. Y volvemos a esa misma cuestión. Entonces, fíjense que con este panorama, la cuestión de si copian o no copian con ChatGPT queda como muy alejada, porque el campo de posibilidades que existen es mucho más amplio y depende, yo docente, tengo el sartén por el mango, como decimos por estos lados, tengo la posibilidad de proponer alternativas que generen un aprendizaje de otra manera, ¿no? Pero también cambia, por ejemplo, lo que tiene que ver con la evaluación. Tres aspectos esenciales para abordar esta cuestión del uso de la inteligencia artificial en la educación. Uno, la cuestión ética, y acá hay simplemente un resumen de distintos documentos que están hablando o que hablan de la cuestión ética en educación, regionales, internacionales, europeos o sectoriales, y que también hay todo un desarrollo a nivel de universidades
de la discusión sobre la cuestión ética, que es central, es nodal, es fundamental, es imprescindible, porque, como vimos, se maneja por datos y esos datos tienen que ver con cada uno de nosotros. Entonces, desde allí es fundamental establecer reglas, regulaciones y marcos éticos para poder crear e interactuar con la inteligencia artificial. Luego, la cuestión de los sesgos. Toda herramienta de inteligencia artificial tiene sesgos. ¿Qué son los sesgos? De acuerdo a los datos con los que fue cargada, es la respuesta que me va a dar, y lo veíamos en el ejemplo del dibujo. De hecho, si yo le pregunto a ChatGPT si tiene sesgos, me dice, es importante destacar que los datos con los que fui entrenado pueden contener sesgos inherentes presentes en el conjunto de entrenamiento. Por ejemplo, la mirada desde un país o desde distintos países, la mirada desde un género o desde otro, la cuestión desde la mirada desde distintos conceptos que estén tomados como naturales en distintas culturas. Bueno, desde ese ámbito establecen los sesgos, pero es una cuestión natural de las inteligencias artificiales. No es un error, es una parte constitutiva y hay que tenerlo en cuenta. Y la otra cuestión tiene que ver con los prompts, es decir, con las órdenes que nosotros le damos a la inteligencia artificial y cómo lo decimos y cómo les vamos diciendo. Hay prompts que ocupan media página, por ejemplo, porque yo tengo que contextualizarlo lo más posible. Entonces veamos esta inteligencia artificial en cierta manera en acción, con algunas cuestiones que lo voy a hacer muy rápido, también por una cuestión del tiempo, pero me parece bueno dejar establecidos estas distintas modalidades o estas distintas cuestiones de uso que tienen que ver con la inteligencia artificial. Dejo de compartir para compartir otra pantalla. Pido disculpas por la desprolijidad aquí, para ir a la última parte ya de este encuentro, que tiene que ver con la cuestión práctica de las reflexiones finales. Lo que nosotros tenemos acá como herramienta es ChatGPT, esta primera herramienta que esa es su virtud, ser la primera herramienta de acceso masivo, libre, basada en inteligencia artificial y como chatbot, como IA y como IA generativa, es decir, que crea contenido, que elabora contenido. Ahora, lo vamos a poner en un ejemplo que puede sonar negativo, porque yo le voy a preguntar, supongamos que le pregunto a ChatGPT, ¿qué acciones de cooperación e intercambio hubo en 2023 en Latinoamérica? Yo quiero averiguar sobre eso. Cooperación latinoamericana. Bueno, si yo le pregunto esto a ChatGPT, me dice, lo siento, pero no puedo porque yo conozco, perdón, hasta enero del 2022. Entonces no te puedo dar esa respuesta. En algunos casos vemos que cuando ocurren estas cuestiones, escuchamos expresiones como, ¿vieron que ChatGPT no sirve? ¿Vieron que la inteligencia artificial es puro cuento? Y en realidad, volvamos a lo que estuvimos conversando hasta recién. Quien hizo la pregunta fui yo. Y quien debe tener el conocimiento tecnopedagógico de la herramienta tengo que ser yo. Y tengo que saber que ChatGPT da respuestas solo hasta enero del 2022. Y que no es un buscador avanzado, sino que es un creador de contenido, un generador de contenido. Puede tener errores claramente, porque la parte de evaluar el producto tiene que estar siempre, ¿sí? O la producción que hace. Pero le acabo de pedir, es como pedirle a un micrófono que me reproduzca música, digamos. No lo va a lograr, no lo va a lograr, salvo que yo acople ahí la música en ese caso. Distinto es si yo le pregunto crear una rúbrica, para trabajo en equipo. Y le puedo poner en el ámbito universitario, en tal carrera, con tales referencias, pero lo vamos a hacer de manera muy genérica. Y fíjense, lo que hace es crear una rúbrica para trabajo en equipo que me da distintos criterios. Inclusive yo le puedo dar los criterios, le puedo decir con qué categorías y demás, pero acaba de crear una rúbrica que me puede resultar significativa para lo que yo necesito. Y si no me resulta significativa, le pido que me agregue tal criterio, tal elaboración y tal cuestión. Entonces, desde ese lugar, yo me apropio de la herramienta y empiezo a generar estas cuestiones. ¿Se acuerdan la pregunta que hicimos recién?
de la cooperación latinoamericana. Bueno, si nos vamos a otra herramienta, en este caso es BARD, ¿sí? En este caso sí me va a dar una respuesta, esperemos, porque está conectado a Internet, porque tiene otra referencia, tiene otra forma de organizar la información. Y acá me acaba de dar un panorama, yo le puedo pedir mayor referencia, pero acá me da todo un panorama completo y me dice inclusive de dónde puedo obtener más información, que son fuentes oficiales, de lo que yo acabo de hacer. Entonces, BARD, esta otra herramienta de inteligencia artificial generativa, me elaboró un texto tomando referencias reales y en tiempo real desde Internet. Hasta inclusive tengo distintas versiones del mismo texto y también me permite editar este prompt, me permite compartirlo, igual que ChatGPT, me permite exportarlo, me permite continuarlo desde otro usuario, etcétera, etcétera. Es decir, desde acá yo empiezo a generar, a elaborar aprovechar las herramientas de inteligencia artificial. Avanzo y me voy a otra herramienta, en este caso es Claude o Claude. También es un chatbot de inteligencia artificial generativa, pero tiene la particularidad que en su versión gratuita me permite adjuntar archivos o me permite trabajar con mayor información que la que me permitiría ChatGPT. Y fíjense lo que voy a hacer para poder trabajar con esto. Yo puedo adjuntar un archivo, le cuento una experiencia personal muy, muy rápida. Yo tenía una consigna de evaluación, tenía otro archivo con criterios de evaluación y tenía la evaluación de cada uno de los alumnos. Cargué esos 3 archivos alumno por alumno, eran pocos alumnos en este caso, y lo que le pedí es que me hiciera una devolución formativa y personalizada de cada alumno en base a esos criterios, en base a la evaluación, de acuerdo a distintos criterios que yo le fui dando. Y así me agilizó la devolución formativa personalizada de los alumnos de una evaluación que era la elaboración de un texto. Después lo revisé, acomodé y eso me permitió acelerar ese proceso. Pero fíjense lo que voy a hacer combinando otras herramientas. Aprovecho, tengo acá, hablaban recién de felicitaciones, por cierto, por las propuestas de posgrado de la universidad. Tengo un video del acto de bienvenida de doctorados del 7 del 11 del 2023 de la misma universidad. Y lo que yo voy a hacer es copiar la URL del video, me voy a otra herramienta, lo voy a hacer rápido y pido disculpas por esto, pero por una cuestión de tiempo. Pego es una herramienta que me permite transcribir ese video que yo acabo de ver, le pongo transcripción, tengo acá todo el texto de la transcripción de ese acto de bienvenida de doctorados, copio esto que acabo de hacer. Fíjense el tiempo que estoy ganando. Y esto que acabo de copiar, que es el texto completo, lo llevo a Claude y directamente lo pego y me genera acá un archivo con todo lo que yo acabo de pegar. Y le voy a pedir simplemente resumir en 7 puntos este acto. No le digo ni qué acto es, ni de qué se trata, ni demás, sino que me resuma y se dan cuenta que en cuestión de segundos estoy resumiendo un video de casi 1 hora, sacando los 7 puntos principales. Palabras de bienvenida, presentación del director, palabras del director ejecutivo, exposición del director, después lo tengo que revisar, ¿no? Obviamente. Detalles de la coordinadora, presentación de los nuevos estudiantes, agradecimiento a los participantes, etc. Desde este lugar es que nosotros lo podemos aprovechar y pensando también con nuestros propios estudiantes. Y estas herramientas, combinándolas, son extremadamente potentes. Muestro algunas más, simplemente esto es POE. POE condensa muchos chatbots de inteligencia artificial, fíjense todos los motores de procesamiento de lenguaje natural que se llaman y de inteligencia artificial generativa. Puedo utilizarlos, también me permite adjuntar archivos y trabajar sobre esos archivos, el que yo les mostraba para la actividad, pero una función de POE muy interesante que me permite crear mi propio chatbot. Yo puedo crear mi chatbot, por ejemplo, pensando en mis alumnos del curso de química. Entonces, que hagan consultas sobre química. Creo un chatbot, le doy esa particularidad y les envío el enlace para que interactúen de esa manera y después me mandan la interacción, por ejemplo. Bueno, tiene esta particularidad,
todo en versión gratuita lo que les estoy mostrando. Muchas veces se dice, bueno, ChatGPT no da fuentes o se equivoca, y de hecho se equivoca. ChatGPT no es para búsquedas bibliográficas o para indagación. Sin embargo, Perplexity sí. Perplexity es una herramienta que me muestra las fuentes de donde obtuvo la información. Entonces, por ejemplo, si yo le preguntara a Perplexity perspectivas del uso de la IA en educación para el 2024, me va a dar un texto breve, pero me va a decir las fuentes de donde sacó esta información. Y de nuevo, yo lo puedo compartir, lo puedo editar, lo puedo guardar, lo puedo continuar junto a otro compañero, etc. Y puedo interactuar también. Fíjense que el texto es breve porque me da una respuesta que contextualiza, pero me da las fuentes de donde yo saco la información. Una herramienta, entonces para indagar, para comenzar a indagar, es una herramienta muy interesante, porque esto me dispara a otro lado, no me da la respuesta, me dispara. Y si eso que me dispara después lo proceso y después lo elaboro y después lo reorganizo, lo pensemos tanto en nuestra tarea con los estudiantes como en nuestra propia tarea docente, ¿sí? En la planificación de una clase, por ejemplo. Una herramienta similar, pero que también incluye buscadores, pongo la misma consulta, es you.com. Y you.com lo que tiene es, me da las fuentes de información distintas, me da otra información, fíjense que no es la misma, y eso es muy valioso, pero a su vez me da aquí al costado búsquedas relacionadas a lo que yo acabo de consultar. Tiene respuestas más elaboradas, es un generador también de contenido, le puedo pedir un artículo, redactar un texto académico sobre la temática, y le puedo decir de cuántos caracteres y demás, y lo puede ir elaborando, y en base a eso que acaba de encontrar y a lo que acaba de brindar, elabora un texto, y le puedo pedir que lo reelabore, que lo arme más, puedo tomar un párrafo y que lo actualice, etc. ¿Sí? Reitero, si nosotros le pedimos a nuestros estudiantes, me voy a ir a un caso de secundario, por ejemplo, o de preparatoria, redactar una monografía sobre la revolución industrial, y seguramente se va a encontrar en algún caso. Busquemos otras alternativas para que la inteligencia artificial nos sirva en esos casos. Por ejemplo, nos vamos a otra herramienta que es Copilot, anteriormente Bing de Microsoft. Ya estuvimos por Google, estuvimos por OpenAI, por otras herramientas, y esto es de Microsoft, que ha integrado un montón de herramientas. Y Copilot no solo sirve en su versión gratuita para texto, que es muy interesante y trabaja con ChatGPT 4, sino que también crea imágenes. Vamos a ver si me lo permite hacer, porque a veces demora un poco, pero vamos a hacer el esfuerzo. Le pongo más creativo y le pongo que cree una imagen que represente la revolución industrial. Busqué, no encontré, estoy buscando otra, demora a veces un poquito, así que les pido la paciencia de los segundos. Voy a intentar crear eso, me explica qué es la revolución industrial, me da el contexto, me muestra acá una imagen de referencia y me empieza a armar la imagen. Todo en tiempo real, yo no estoy tocando nada mientras tanto, ¿sí? Me permite hasta 30 consultas. Y fíjense, me da 4 opciones. Muy interesantes las opciones, ¿no? Me parece revolución industrial, revolución industrial, revolución industrial, revolución industrial. Y les puedo decir inclusive que mezcle la revolución industrial con tal cuestión, que incluya un mapa, que, bueno, y yo puedo armar la imagen que necesito. Pero vamos a llevarlo un poquito más allá, e incluye también la posibilidad de, fíjense lo que le vamos a pedir ahora, porque esto es reciente y acá me arriesgo completamente, elaborar una canción sobre el hermanamiento de los países de Latinoamérica. Una canción que incluya la letra, el ritmo, la música, y que la canten. Si yo me pongo aquí a cantar, no queda nadie, así que no lo voy a hacer, porque si dibujé mal, imagínense cantando, ¿sí? Está aliado a Suno, que es una herramienta de inteligencia artificial, creador de música y demás, y va a intentar crear esta canción de hermanamiento, de cooperación entre las naciones y demás. Me explica el contexto, lo cual es muy valioso, que me diga qué va a hacer y en base a qué,
esta no es la canción, sino que va a celebrar la diversidad, la riqueza, la belleza y demás. Les pido nuevamente los segundos de paciencia para que esto pueda ahí ocurrir. Veamos si finalmente ocurre. Espérenme, lo está ahí creando, lo está armando. Y vamos a ver, en todo caso, nos vamos de aquí y volvemos para ver si después la termina allí armando. Lo vamos a hacer ahí para una cuestión de tiempo. Repaso otras herramientas y vuelvo acá a ver si finalmente la estuvo creando. Chat PDF. Nosotros nos manejamos mucho con archivos con nuestros alumnos, pero esto lo que nos permite es dialogar con los archivos. Por ejemplo, el Consenso de Beijing en la Educación en Inteligencia Artificial 2018 es un documento que aborda justamente esta relación. Aquí está, y yo le puedo preguntar explícitamente lo que dice. Acabo de cargar el PDF, pero también le puedo preguntar cuestiones más no tan explícitas. ¿Cuál es el sentido general del documento? Una pregunta que le podrían hacer nuestros propios alumnos al documento, o que nosotros le podríamos hacer a nuestros alumnos y compararlo. Y me explica el documento, diálogo con el documento. Es muy valioso si lo vemos desde el lado de que nuestros alumnos pueden dialogar y este diálogo lo pueden compartir con nosotros tal cual, no copiando y pegando en un Word, sino compartiendo el chat directo y ahí no hay manera de alterarlo. Nos vamos a otras herramientas que en este caso sí tienen que ver con investigación académica, que son dos, Consensus y Semantic Scholar. Lo que nos permiten es búsquedas bibliográficas semánticas, es decir, por tema, por el significado de los temas, y complementada con Perplexity, por ejemplo, puede ser muy interesante para que desde ahí nos vayamos a Consensus y de ahí nos vayamos a Semantic Scholar. Y también incluyen gestores bibliográficos al estilo de Zotero, de Mendeley, es decir, nos permiten guardar la búsqueda que nosotros hayamos estado trabajando. A ver si este tema me sirve para esto. Yo le puse perspectivas del uso de ley de educación para 2024 y me da distintos artículos, ¿sí? Supongamos que yo elijo este artículo y de cada artículo me permite guardarlo, me permite ver cuál es la cita del artículo, dónde lo encuentro, en dónde, si pertenece a una revista o una conferencia, me permite buscar por eventos. Bueno, la verdad que es una mezcla de un gestor bibliográfico, un Google Scholar, por ejemplo, un buscador académico, algunos gestores de información, pero se basa en lo semántico, es decir, intenta interpretar qué yo estoy buscando y me da papers relacionados también en este caso. Consensus es similar. Y lo que sigue es simplemente a modo de nombrar. Killbot es una herramienta para redacción, para parafrasear, para controlar la ortografía, la gramática, la corrección ortográfica, la elaboración de la coherencia textual y demás. Lumen 5 es un elaborador de video. Yo simplemente pongo el video, en el video pongo un enlace, por ejemplo, de alguna información o pongo el texto y me elabora automáticamente el video con imágenes, con música, con transiciones en cuestión de minutos y resume los textos y allí los pone directamente para que el video esté elaborado. Gamma es un elaborador de presentaciones. Yo le digo la temática y me elabora al estilo PowerPoint una presentación también con imágenes y con distintas cuestiones. Y este es un elaborador de mapas conceptuales que también puedo ir chateando y lo puedo ir acomodando de acuerdo a lo que yo necesito. Pongo simplemente el tema y lo elabora. Estos últimos tres, el video, el generador de presentaciones y este generador de mapas conceptuales, interpele directamente muchas de las actividades que podemos llegar a pedir. Entonces, las pidamos explícitamente con inteligencia artificial, pero que ese sea la plataforma de lanzamiento y que desde ahí pidamos interpretación, hagamos un debate, veamos qué incorporó, qué no, si tiene que ver con la bibliografía, bueno, que no sea el punto de llegada, la actividad, porque se puede generar de manera muy sencilla en cuestión de segundos, como lo veíamos recién. Para finalizar esta parte, veamos si armó la canción. No la terminó armando, no tuvimos suerte. Vamos a intentar ver si en algún otro momento lo termina elaborando, pero en este caso no ha sido. Yo lo había hecho en algún momento por aquí, pero tampoco me deja. También la conexión a internet es media compleja.
Pero básicamente la idea era buscar un panorama general, y esto es solo una muestra de algunas herramientas, pero que todas dependen, fíjense que en todas, dejo de compartir para compartir nuevamente y cerrar el encuentro, todas tenían la cuestión de empezar a... Ahí está, espérenme, a ver si... Todo lo que hemos visto tenía la intención de mostrar usos alternativos de la herramienta, pero a partir de lo que yo necesito. Y que en cada uno de ustedes seguramente hay otros usos alternativos. Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo analizar un archivo que tengo con datos y lo cargo en POE o lo cargo en Claude y analizo esa información y me va a dar resultados. Puedo generar trabajos de investigación con mis alumnos en el que la inteligencia artificial sea un aliado constante y, por ejemplo, revise la introducción y le haga una devolución de cómo mejorar la coherencia en base al tema que fueron elaborando. No se me ocurren temas de investigación. Bueno, la inteligencia artificial puede ser un gran aliado en ese sentido. Bueno, simplemente en el sentido de la conferencia era ver esos usos de estas herramientas. Entonces, para enseñar en estos tiempos de inteligencia artificial es importante mantener nuestra esencia educativa, seguir educando, buscar el desarrollo integral de los estudiantes, pero también es importante adaptarnos a los cambios y saber que la tecnología es una aliada en este proceso de buscar metodologías alternativas, que justamente la transformación metodológica y didáctica es otra de las condiciones en este tiempo, una transformación del cómo, del para qué, del cuándo, pero para fortalecer el aprendizaje de nuestros estudiantes, ni más ni menos, no para ser modernos, entre comillas. La formación de ciudadanos críticos debe estar traspasada en cada una de nuestras acciones, y más si hablamos de la cuestión ética dentro de la inteligencia artificial. Y también tener en cuenta que, como veíamos al inicio, la tecnología tiene un impacto multidimensional. No solo involucra la educación, sino a todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, incluyéndonos en nuestras rutinas, en nuestros tiempos, en nuestros momentos, y desde ahí comprender las nuevas lógicas de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, coherente con lo que veníamos conversando, la reflexión final es de la inteligencia artificial, pero en base a todo lo que acabamos de compartir, lo que hice fue cargarle este material de esta conferencia, usar ChatGPT para que elabore el texto, la voz en off con Eleven Labs, que es otra herramienta, y el video de los subtítulos con vídeo. Y lo que ustedes van a escuchar es la reflexión final que se generó con estas herramientas en coherencia con lo que acabamos de compartir. Lo compartimos. En este panorama de cambios y desafíos sin precedentes en el mundo de la educación, como docentes, nos encontramos en medio de una revolución tecnológica que está transformando la forma en que enseñamos y aprendemos. No solo en términos de dominar herramientas tecnológicas, sino también en comprender la lógica subyacente de la IA y su impacto en nuestras prácticas educativas, como transformación profunda que abarca aspectos políticos, éticos, pedagógicos y sociales. La IA nos desafía a repensar el currículo, la evaluación, la ética y la inclusión en la educación. También nos insta a liderar cambios en las políticas educativas y en la formación de educadores. En este marco, la competencia digital docente se convierte en una habilidad esencial para navegar por este océano de incertidumbre. Debemos mantener la esencia de nuestra tarea formadora mientras nos adaptamos a los cambios tecnológicos y sociales. La educación de calidad sigue siendo nuestra misión, y debemos abrazar la responsabilidad de liderar la transformación digital en la enseñanza y el aprendizaje. Como docentes en tiempos de IA, enfrentamos un desafío apasionante y transformador. Debemos estar dispuestos a aprender, a liderar y a innovar en nuestras prácticas pedagógicas. La IA está aquí para quedarse, y nuestra capacidad de adaptación y decisiones determinarán el éxito de la educación en el siglo XXI. En estos segundos finales, el cambio más estructural implica entonces pensar en formadores que sean mucho más que facilitadores de tecnología, es decir, reperfilar el papel de los docentes bajo una relación diferente con el conocimiento, una relación distinta a la que tradicionalmente habían tenido y bajo la cual muchos fuimos formados. Esto significa que el valor central ya no está en el acceso o dominio de un conocimiento en particular,
sino en la capacidad de fragmentar y de construir conocimiento bajo nuevas combinaciones, formatos y canales. De mi parte, agradecido por la invitación, por el espacio, por la escucha y por el tiempo. Espero que hayan resultado aportes significativos y quedo a disposición para lo que determinen en esta instancia del encuentro. Muchísimas gracias. Excelente, Pedro. Realmente una muy buena presentación. Tú estuviste en un momento hablando sobre ese hito que fue la calculadora. Yo estaba transitando la universidad mucho tiempo antes y me tocó a mí elegir una carrera que ingeniería, que digamos no había transitado lo que uno pensaba que uno que hacía el industrial luego hacía ingeniería, venía como perito mercantil. Yo creo que la carrera de ingeniería la hubiera hecho en menos de la mitad de tiempo si hubiera tenido una calculadora. La cantidad de cuentas que he hecho en ingeniería a mano, porque tampoco sabía usar la regla de cálculo, ¿sí? Es decir, es increíble lo que hemos... yo no sé en qué empleamos el tiempo en estos momentos, porque en realidad, como vos dijiste en un momento determinado, con ese primer video que mostraste, donde se simplificó todo dentro de una computadora, ya nos parece normal todo. Es decir, fue impactante lo de la inteligencia artificial, pero lo estábamos esperando. Yo hace 10 años en una conferencia dije que en el futuro no tenemos que tener todas las respuestas, sino saber hacer bien las preguntas. Y eso es lo que nos está en este momento. Es decir, y muy bien justificado la importancia de que no es que copiar y pegar esto, sino que ahora el docente tiene la responsabilidad de llevar la clase, porque en realidad ya el docente no lleva conocimiento. Es decir, digamos, uno piensa siempre, y como digo yo, hace mucho tiempo, evidentemente uno como transitó todos los tsunamis de cambio, entendemos que una de las cosas que yo decía, que hoy el conocimiento está en la nube. Seguramente un chico con una computadora puede estar más actualizado que el profesor en un momento determinado, ¿sí? Y ahora más que nunca. Pero por eso, bueno, felicitaciones, me encantó, en total fueron cerca de 300, llegamos a 330 participantes. Voy a hacer algunas preguntas que, digamos, se planteó. Dice, al aplicar las TIC en la tecnopedagogía, ¿estamos alimentando con información las IA? Yo creo que ya la contestaste, pero adelante. No escuché el inicio de la pregunta, si me lo puedes repetir. Al aplicar las TICs en la tecnopedagogía, ¿estamos alimentando con información a las IA? En realidad, la alimentación de las inteligencias artificiales la hacemos permanentemente con cualquier interacción que tengamos hoy en el mundo digital y mucho más en estos tiempos en los que se empiezan a combinar todas las aplicaciones, ¿no? Ese es un detalle que hay que tener en cuenta, que todos nuestros datos, de alguna forma, pasan a formar parte de ese aprendizaje de las herramientas de inteligencia artificial, no directamente, ¿no? No es que si yo pongo tal dato, ese dato va a ser excluyente para esa inteligencia artificial, pero sí va a ser parte de su propio aprendizaje. De hecho, si alguien usó ChatGPT cuando se lanzó, fines del 2022, y lo usa ahora, va a encontrar que tiene, por ejemplo, ahora tiene el aprendizaje de cuestiones de género, que ahora tiene el aprendizaje de distintas culturas, que tiene el aprendizaje de poder interpretar algunos otros textos que en otro momento no lo hacía. Bueno, y eso tiene que ver con el aprendizaje constante. Y ahí es donde nosotros tenemos que leer las condiciones de uso de las herramientas, ver qué implica y también hacerlo con nuestros propios estudiantes, ¿no? Para saber efectivamente a dónde va esa información y qué se hace habitualmente. Y esa es la gran discusión, porque todas las herramientas están recopilando datos nuestros, y más si hablamos de las grandes empresas, de Google, de Microsoft, de Meta, que es Facebook,
combinan todas sus herramientas justamente para que el dato sea lo más preciso posible y lo más amplio posible, ¿no? La inteligencia artificial no hubiera sido posible si no es por los millones de millones de millones de datos que hoy generamos en el mundo digital. Y esa es la materia prima de la que se alimenta. Quiero leerte un comentario de Laura Amparo Millán Delgado. Dice, excelente. Yo les pedí a mis alumnos de 9º grado diseñar una imagen empleando Stable Diffusion, explicándoles que evaluaría los prompts más que la imagen misma. Esta es la esencia de tu conferencia. Excelente, excelente. El prompt es la consulta, es la pregunta, es lo que decía Jorge, y es, bueno, cómo yo me apropio, ¿no? Porque también se ha transformado esta mentada alfabetización digital de nuestros estudiantes, y una de las habilidades que tienen que obtener es cómo interactúo yo con la herramienta. Venimos mucho de la cultura del buscador, de poner una palabrita y que ya me aparezca lo que yo necesito, de poner clima, por ejemplo, o pronóstico y ya me aparece para mi ciudad porque tiene la ubicación predeterminada y demás. En cambio, con la inteligencia artificial necesito ser explícito, contextualizado, preciso, dar un ejemplo, decirle que actúe como si fuera, si yo le pido que me escriba un artículo como si fuera un niño de 10 años, va a escribir una cosa, como si fuera un doctorando en la materia, va a escribir otro elemento. Y esa diferencia me puede servir a mí para alguna reflexión, tanto docente como estudiantes. Entonces, excelente. Fortalecer los prompts no es un dato menor, sino que tiene que ver con apropiarnos en la interacción con las herramientas de inteligencia artificial. Un comentario también que me parece muy interesante, Oscar Johnny dice, es maravilloso ver el mundo evolucionar y con él la educación. Sueño en mis estudios doctorales con la UIS que ayudemos a cambiar los modelos educativos y el currículo para poder ayudar al sector educativo a evolucionar con el desarrollo de las tecnologías en beneficio de la humanidad. Gracias por la conferencia. Esto es lo que estás logrando, Pedro. Excelente reflexión. Es que el desafío sigue siendo pedagógico, ¿no? Sigue siendo de cómo nos actualizamos en este tiempo y también qué respuesta damos, y acá me centro específicamente en el nivel superior, de pregrado, de grado, de posgrado, qué respuesta damos desde los ámbitos académicos de nivel superior a las transformaciones de este tiempo, ¿no? ¿Cuál es nuestro aporte? ¿Cuál es nuestra mirada? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Y cuál es la repercusión que eso tiene en nuestras producciones de contenido? Y también en esto lo hablo de experiencia propia, ¿no? Me hace acordar en un primer momento cuando salió la inteligencia artificial y se la centró mucho en que se usaba para copiar. Algunos no queríamos decir que usábamos inteligencia artificial para cuestiones académicas, por ejemplo, y en realidad tiene que ver con ponerlo en evidencia, pero también con un uso significativo. No me va a hacer mi tesis, pero si este párrafo, que no sé cómo explicarlo, lo puedo traducir de otra manera, de acuerdo a determinados autores, y ahí lo tomo como aliado, me parece que es sumamente valioso y poder desarrollarlo de esa manera, y ahí hay un aporte significativo y un aporte interesante también, ¿no? Porque si no sería como negar que usamos en el procesador de texto el corrector ortográfico, porque me van a acusar de que tengo mala ortografía, ¿no? Aprovechar la herramienta no significa siempre buscar algún atajo. Me parece interesante. Camilo Alexis Ortiz Rojas dice, en su opinión, ¿de qué manera como docentes podemos incluir a la familia de los estudiantes en edad escolar para que aprovechen la IA para apoyar a sus hijos o hijas? Todo un desafío, porque ya veníamos con el desafío previo de cómo incluirlos con las nuevas tecnologías antes de que apareciera la inteligencia artificial con el uso masivo. En eso yo diría una cuestión previa, que como sistemas educativos debemos pensar, es mi mirada y es mi aporte, podemos coincidir o no, debemos pensar la inteligencia artificial como la nueva Internet, es decir, como lo que traspasa como tecnología a todos los procesos educativos. No pensarlo como una materia, no pensarlo como un momento, sino pensar, hoy Internet, no tenemos una materia que diga Internet, sin embargo Internet o lo digital traspasa prácticamente toda nuestra vida. Bueno, la inteligencia artificial también va a ser de esa manera, y pensado en el uso con las familias, ahí hay un trabajo sumamente valioso e interesante, porque primero,
tomar conciencia de que es una realidad tecnológica que ya está, ya es vigente y está disponible. Segundo, mostrar los riesgos, pero también las potencialidades. Y tercero, empezar desde los niveles más bajos de los sistemas educativos, desde el jardín de infantes, primaria y demás, a formar en el uso crítico y en el uso reflexivo de estas herramientas que nuestros estudiantes la van a utilizar cuando salgan a un mercado laboral o cuando lo utilicen en otros ámbitos. Entonces, ahí las familias tienen un rol central, porque es acompañar, es conocer y es concientizarse de esta tecnología, de lo bueno y también de los riesgos que tienen, porque la misma familia, paradójicamente, ya lo tiene en su teléfono celular, con un GPS, con alguna aplicación, con algún uso de redes sociales, ya se está usando. Entonces generemos la reflexión explícita de eso que ya tenemos como tecnología al alcance de todos. Magnífico. Bueno, ya son 21:30. Son 80 y pico de preguntas, algunas, muchos saludos, felicitaciones por la conferencia. Así que bueno, voy a compartir nuevamente pantalla para continuar un poco. Ok, bien. Para calmar un poco la ansiedad de todos los que me están preguntando, esta conferencia en los próximos 5 días hábiles va a estar colgada dentro de nuestra canal de YouTube, U-Global Core, de la red Alumni, ¿sí? Y junto van a recibir el link de esta conferencia junto con el certificado de participación, el cual va a tener nombre y apellido tal cual ustedes se registraron. Para todos aquellos que de repente pertenecen a una universidad o una institución educativa y quieran que esa institución educativa sea parte de la red Alumni, estamos a su disposición. Yo les dejo aquí el número de la licenciada Jimena Molina, coordinadora de la red Alumni Futuro Bayou Global, y su email. Pónganse en contacto con ellos y bueno, y después vemos cómo manejamos todo el tema de la membresía de esa universidad a la red Alumni. Por otro lado, próximos eventos en febrero 2024, este jueves, el jueves que viene, perdón, 8 de febrero, vamos a tener la política monetaria de México como factor de estabilidad financiera del país. 19 horas de México, 20 horas de Colombia y Ecuador, el doctor Omar Barragán Fernández. Y el día sábado, los sábados, cuando hacemos una conferencia los sábados es porque es España, y digamos a 16 horas de España, 9 horas de México, 10 horas de Colombia y Ecuador, la doctora Cristina Rentería Garita nos va a hablar de Vienen tiempos del sur, habilidades, conocimientos y técnicos y autoestima. Digamos, agrego algo al título de esta conferencia que me parece muy interesante. Lo que se está planteando de acá, que cuando venimos en tiempo del sur, está hablando que Sudamérica va a tener una participación predominante teniendo en cuenta un tema demográfico que tiene que ver que muchas poblaciones del mundo, que son poblaciones que están envejecidas, es decir, hay mayor cantidad de personas mayores que jóvenes, y que prácticamente va a haber toda una transformación. Va a estar muy buena, se la recomiendo esta presentación. Llegando al final, Pedro, si querés unas palabras finales para concluir. En primer lugar, agradecer la excelente organización. La verdad que ha sido en este tiempo y un honor haber sido convocado y seleccionado para este espacio. Muchísimas gracias también a vos, Jorge, por la cálida recepción, por la excelente moderación también. La verdad que es un gran placer haber compartido este espacio. Y fundamentalmente también muchísimas gracias a todos y todas las que han participado por los comentarios, por la predisposición, por la escucha, por la atención y por compartir esta necesidad y este desafío de transformar la educación en estos tiempos
que son cambiantes, que son acelerados, que son dinámicos, pero que justamente eso nos da unas perspectivas diferentes a la que teníamos. Así que quedar a total disposición. Podemos seguir en redes o en distintos espacios, me buscan directamente con mi nombre y ahí nos vamos encontrando, compartiendo, aprendiendo, que hoy el aprendizaje colectivo y colaborativo es sin duda uno de los grandes valores de estos tiempos y es una necesidad también. Así que muchísimas gracias por este espacio y por la posibilidad de haber participado. Bueno, gracias Pedro. Bueno, llegando ya al final, quiero pedirles que cuando cierre este Zoom se va a abrir una encuesta de satisfacción. Es importante para nosotros este momento de la encuesta de satisfacción, no solo porque digamos, queremos que también evalúen a nuestro conferencista de hoy para poder, a ver si lo podemos tener dentro de este ciclo de los 5 top 5. Porque de esa evaluación, digamos, nosotros desarrollamos la calificación de los exponentes, pero además es muy importante sus comentarios que nos hacen para poder mejorar todo lo que tenemos que mejorar. Es decir, uno mejora cuando nos hace un mal comentario que con los buenos comentarios. A veces me encantan los malos comentarios, a pesar que tengo que tragar bilis, pero uno crece de esa manera. Así que muchas gracias y espero que puedan participar todos en esta encuesta de satisfacción. Y quiero terminar como termino todas las conferencias. Lo importante es que sean felices en su vida. Así que muy buenas noches y gracias por participar. Pedro, un fuerte abrazo, amigo. Nos vemos seguramente dentro de muy poco. Así que muy buenas noches. Voy a dejar de compartir y así cierro este Zoom de esta noche. Muy buenas noches.